familia, este tiempo maravilloso que vivimos todos, tiempo de dificultad que nos ayudan a crecer en la fe, que nos ayudan a crecer como cristianos, como esos seres que necesitan tanto de esa presencia de Dios. ¿Qué fuera de nuestra vida si no estuviese Dios con nosotros, verdad? ¿Qué fuera de nuestra vida si no viviéramos esto? Pero la diferencia de la gracia de Dios siempre se nota porque Dios corrige al que ama y lo hace con amor, ¿verdad? Facundo Cabral, uno de los filósofos y escritores, trovadores y conferencistas que me he permitido seguir durante muchos años por su manera de hablar. Y mira que el hombre evangeliza tremendo porque en todo su discurso, en todas sus conferencias, siempre le da la gloria a Dios y habla de Jesús como ese Señor, como ese Salvador y como ese ser que todos necesitamos y merecemos tener como legado de vida, ¿no? Y él nos habla en una de sus prédicas, en una de sus oratorias, dice que el mal se destruye a sí mismo y por cada bomba que hace estruendo, que suena, hay millones y miles de caricias y miles de buenas noticias que no se oyen porque son silenciosas, pero que son un verdadero milagro, ¿no? Y ese es el milagro de nuestro Dios, un Dios que está a la disposición de todo aquel que le busca, un Dios que está a disposición de todo aquel que le ama. Y las cosas, las mejores cosas que nos pueden pasar a nosotros en la vida es tener a ese Dios en nuestro corazón, porque nos ayuda a tener una visión diferente, nos ayuda a ver la vida de una manera diferente. Aún en las dificultades, su esperanza nos añade vida, nos añade ganas de salir y la motivación suficiente para conseguir y alcanzar ese propósito profético que Dios tiene en nuestras vidas. Vamos a continuar hoy con el estudio del libro de Hechos. Vámonos a Hechos 9. Quedamos allí en Hechos 9. Y precisamente en este capítulo Dios nos habla de la conversión de Saulo. Saulo, el gran apóstol del Señor. Pablo, quien era perseguidor de la iglesia como Saulo, y Dios le hace un crecimiento, le hace un cruce en dimensiones y ese cruce lo convierte en Pablo, uno de los principales eruditos de la ley y el majestuoso conocedor de la gracia. Porque un hombre que defendía, que era celoso de la ley, uno de los tipos más estudiados según la historia bíblica, uno de los más conocedores, más estudiados de la ley, ahora es convertido a la gracia, es transferido a otra dimensión. Esto es dimensional lo que sucede en esta parte de la escritura, que es lo que nos muestra el Señor, y luego a lo largo de todo lo que es la preciosa y hermosa palabra del Señor, vemos el legado y vemos la participación activa de Pablo para transformar vidas a través de la iglesia, para exhortar, para enseñar, para ser testimonio vivo de un Dios de poder. No podía ser más creativo nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo que convertir al enemigo en el principal predicador de lo que seguía, de lo que mataba, de lo que destruía, que era la iglesia del Señor. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice que el hombre, estaba tan obsesionado que él se levantaba pensando, ideando cómo poder matar, cómo poder atrapar, cómo poder castigar a los discípulos de ese Dios, de ese hombre que había muerto en la cruz, que no lo mató la cruz, sino que resucitó para darnos vida. Hasta allí no llegó ese poder y esa gracia de Cristo Jesús, sino que una vez que muere, una vez que es llevado a la cruz, Él vence la muerte, resucita, no solo de la manera gloriosa como lo hizo, sino que resucita en el corazón de sus discípulos, de sus seguidores. Entonces dice que Él viene al sumo sacerdote, al sumo representante de la ley, de la religión, y le pide carta para que todo el que consiga, hombre o mujer, hablando o predicando el evangelio de Cristo Jesús, sea preso, sea llevado ante las leyes.
Y dice que mientras que va por el camino, entonces dice que oye una voz que le dice: Saulo, Saulo. Le habla 2 veces. Recuerden que aquí les he explicado un poco de la connotación que tiene el repetir la palabra. Por eso es que en las Escrituras tú muchas veces vas a encontrar de cierto, os digo, o os digo, o lo repiten. Vamos a recordarlo en las siglas de los recursos humanos. Siempre se coloca RRHH. ¿Por qué, profesora? Ilústrenos en eso corporativamente. La relevancia al capital humano, al hombre por encima de la organización, al hombre por encima de la empresa, al hombre por encima de la religión, al hombre por encima de todo. Lo más importante es el hombre. Por eso Dios entregó a su Hijo unigénito para que muriese en la cruz del Calvario, para rescatar a la humanidad que se había perdido. Estábamos perdidos en toda miseria, pecado, en tristeza. Bueno, era un desorden total la humanidad. No hay mucha diferencia con lo que hoy vemos todavía afuera, pero para ese tiempo el castigo a toda esa situación era la muerte. Era la muerte a través de la ley. Pero Dios envía a su Hijo para salvarnos, para restaurarnos y para darnos la libertad en la que hoy día estamos, aún habiendo pecado, aún siendo nosotros de naturaleza pecaminosa. Dios nos perdonó y nos dio la vida eterna. Dice: y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? Y hay una palabra allí clave: Señor. Inmediatamente al ver ese resplandor, al oír esa voz, la vida de Saulo es transformada. Ya él no pregunta: ¿quién eres? ¿Quién me está hablando? ¿Es acaso un fantasma? No, él dice: ¿quién eres? Señor. Porque solo una palabra tuya, Señor, basta para transformar una vida, o para transformar la historia de una vida. Solo la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, que ya Pablo, aún siendo perseguidor de la iglesia, Pablo, aún siendo Saulo, el principal de la guardia, de los perseguidores de los cristianos, ya tenía un propósito. Por eso es que nosotros en la vida debemos saber que los planes de Dios son perfectos y son diferentes a todo lo que nosotros creemos. Hay de aquel que se mete con uno de mis chiquiticos, dice el Señor, con uno de mis pequeñitos. Hay de aquel que está levantando blasfemia, hay de aquel que está levantando falsos testimonios contra los hijos de Dios, porque lo ven diferente, porque lo ven quizás que no encaja dentro de lo que es el tabulador o el parámetro religioso. Por eso es que nosotros somos una iglesia diferente. Nos van a ver diferente, nos van a oír diferente, porque hemos sido tomados en la mano de nuestro gran Rey y Señor para ser diferentes. Así de sencillo. No vamos a encajar nunca dentro de los parámetros religiosos, porque la religión está seca, la religión está vacía. Más el que tiene vida en Cristo Jesús, más quien ha sido intervenido en Cristo Jesús, más quien ha visto el resplandor de Cristo Jesús y le ha llamado Señor, a este le ha sido otorgado vida abundante y le ha otorgado una credencial de diferencia. Es diferente. El cristiano auténtico sobresale. El cristiano auténtico tiene la gracia de Dios en su rostro, tiene el resplandor de Dios en su rostro, habla y sus palabras se oyen diferentes porque vienen del Espíritu. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? La vibración. Si vibramos en positivo, si hablamos en positivo, eso es lo que va a percibir el receptor. Cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, lo que sale de tu boca es palabra de Dios. Lo que sale de tu boca son actos de Dios. Eres diferente. Allí Pablo, al reconocer al Señor, le dice, el Señor le contesta: yo soy Jesús a quien persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos,
oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebió, ni comió ni bebió. Dice que Saulo, al ver el resplandor, al ver la presencia de Dios, le es quitada la visión. ¿Qué visión se le estaba quitando a Pablo? La visión del viejo hombre. Él deja de ver, deja de percibir, deja de ver el entorno, porque Dios lo enceguece y le hace entender a este hombre tan soberbio, a este general, a este hombre de guerra, le hace entender que la voz y el poder de Dios quita cualquier visión del mundo, cualquier paradigma del mundo, cualquier cultura del mundo, y allí lo he llevado de la mano. Ahora él no sigue, él no lleva un ejército, él no guía un ejército, sino ahora está siendo llevado. Ahora Saulo, quien representaba miedo, quien representaba temor, ahora está tan vulnerable, tan indefenso, que es llevado por uno de sus soldados hasta Damasco, tomado de la mano. Fíjense cómo Dios transforma, no solamente lo transforma a él en el momento de hablarle, de cambiarle de Saulo a Pablo, sino que también empieza a trabajar con su ego, empieza a trabajar con su prepotencia, empieza a trabajar ahora con esa condición carnal que tenemos todos los seres humanos. Él le quita, le despoja la autoridad, le quita la visión. Ahora pasa de ser alguien que guía a ser un guiado. Pasa de ser alguien que seguía, que llevaba, que impulsaba, que lideraba, a ser un seguidor. Y allí en este lugar el hombre empieza a no comer y empieza a no beber estos 3 días. Había una purificación, ayuno, necesitaba ser purificado. Ustedes se imaginan los pensamientos de Pablo al ser confrontados directamente por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, y pensar en cuántas personas había matado, pensar en cuántas personas había encarcelado y cuánto había perseguido al mismísimo Dios, del cual las escrituras que él había estudiado, que él conocía, habían hablado de que vendría. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y Pablo era uno de estos suyos, de estos eruditos de la ley, de estos doctores de la ley, que había oído de Jesús, que sabía que vendría, pero que no le había aceptado. Y no solo eso, sino que le perseguía, que le destruía a él y a su pueblo. Fíjense, ahora envía Dios a uno de sus discípulos. Ahora la autoridad cambió. Ahora la autoridad no la tenía el perseguidor, él no se escondía de alguien que le estaba matando, sino que fue a ese lugar donde Pablo estaba, ¿qué? Orando. O sea, se estaba alimentando. Recuerdan que no estaba comiendo ni estaba bebiendo comida natural. Ahora estaba comiendo, ahora estaba recibiendo palabra y a través del Espíritu, revelación de lo que venía. Y ahora envían, yo me imagino, Dios mío, este hombre, de tenerle miedo, de esconderse, de correr de pueblo en pueblo, de su perseguidor, ahora tener que ir a orar. Eso es como ir a meterse a la cueva del lobo, ¿no? Ahora ir donde ese perseguidor, que de seguro tenía todos sus escoltas, todo el ejército parado esperando a ver qué le pasa a Pablo, a Saulo, porque ahora la cosa había cambiado, era diferente, habían oído una voz, habían visto algo, pero ninguno entendía qué era lo que estaba sucediendo. Y envían entonces a Ananías a que vaya a orar por él para devolverle la visión. Ahora, esta connotación que nos muestra la palabra dice que la visión de la ley, que lo que establecía la ley sobre la vida de Saulo, se había quitado, había sido cortada, y ahora se le entregaría visión, una visión diferente, la visión de la autoridad de Cristo Jesús a través de la imposición de las manos de uno de aquellos que tenía el Espíritu de Dios. Amén. Y él transfiere sobre la vida de este hombre entonces una palabra dada por Dios, donde le dice que ore para que venga su visión. ¿Visión qué? Cristocéntrica. Su visión había sido renovada, su visión había sido cambiada. Ahora no vería igual que antes, sino iba a ver con el Espíritu, porque estaban haciendo una transferencia de Espíritu.
y allí vemos la purificación de este hombre a través de los 3 días sin visión y de los 3 días sin alimento, en ayuno, para recibir ahora la carga espiritual que Dios estaba añadiendo. Traía las cartas, ¿no? Traía las cartas que le otorgaban el poder para apresar en cualquier sinagoga, en cualquier camino o en cualquier lugar. Es decir, se perdieron las garantías constitucionales de la época. Había posibilidades de que Pablo agarrara por los pelos a quien se atravesara, que estuviese hablando de Jesús. Amén. Aquí hay algo de lo que yo siempre les he hablado. Dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le dio a un hombre que tenía autoridad. Hay quienes dicen que la iglesia no puede participar en política. ¿Eso es verdad? ¿Qué es la política? El arte de gobernar. Dice en esencia el concepto de esta palabra. El arte de gobernar. Nosotros pertenecemos ¿al qué? Al gobierno de Dios, que es el reino de los cielos, que es el único gobierno inamovible, inalterable, que no se puede cambiar, que no se puede mover, porque es alfa y es omega, es principio y es fin. Y nuestro Señor Jesucristo le fue dado nombre sobre todo nombre. ¿Cuál fue ese nombre sobre todo nombre que le dieron? Rey de reyes y Señor de señores. Está por encima de cualquier jerarquía terrenal. De los máximos líderes en esta época, de las diferentes naciones más poderosas del mundo, Dios está por encima de ellos. Y dice que Dios es el único que quita y que pone gobierno. Por eso todo gobierno que esté pasando en cualquier nación, aunque nos parezca malo, aunque nos parezca terrible, Dios lo está permitiendo para el cumplimiento de su preciosa palabra. Todo se va a cumplir, todo va a suceder. Por eso siempre lo repetimos en este lugar. No podemos estar orando para que no hayan terremotos. No podemos orar para que no vengan más pandemias. No podemos orar para que no hayan guerras. No, tenemos que orar para que Dios nos libre de todas estas cosas y nos mantenga en su mano protegidos como la iglesia por la cual Él vendrá a rescatarnos. Y ser nosotros agentes de salvación y ser nosotros esos líderes como Saulo, instrumento para salvar y para llevar una palabra que cambie y transforme esas vidas que se están perdiendo en todas esas situaciones. Tenemos que asumir como iglesia y afrontar la realidad de lo que está sucediendo. Dicen los evangelios, y los días serán malos. Cada vez será peor porque se tiene que cumplir la palabra, tiene que cumplirse la profecía para que venga nuevamente por su iglesia nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la preocupación que nosotros tenemos que tener? De estar dentro de esa iglesia, la cual el Señor vendrá a buscar. Amén. Y entonces, en esta preciosa palabra que estamos leyendo el día de hoy, que estamos viendo hoy, estamos viendo esa tipología de ese cambio dimensional, de esa dimensión, pero debe participar activamente en el arte de establecer gobierno, de establecer dominio y conquista para el reino de los cielos, donde hasta donde avanza el mal, hasta donde los buenos lo permiten, hasta donde avanza la desidia, hasta donde aquel que es oportuno lo permite. Por eso nosotros tenemos que empezar a buscar hacer cosas diferentes, a ser esa verdadera luz del mundo, a ser esa verdadera sal de la tierra. No podemos ser insípidos, no podemos ser tibios, lo dice la misma palabra, porque Dios, ¿qué hace? Lo expulsa, lo vomita, lo saca. Tenemos que ser determinados, tenemos que ser diferentes, tenemos que lo que decimos creerlo, lo que predicamos vivirlo. Orar realmente con la pasión de Dios dentro de nuestra vida, sabiendo que las cosas van a cambiar. Si no, ¿de qué sirve entonces ser cristiano? Si no, ¿de qué sirve la fe? Si no vamos a transformar, si no vamos a hacer que el ambiente sea transformado y sea cambiado. No podemos liderar en Cristo Jesús sin que haya transformación. Diga conmigo, no podemos liderar en Cristo Jesús si no hay transformación, si no hay cambio, si no se nota. Dice que los apóstoles eran ¿qué? Alborotadores. Dicen que ¿qué pasaba en los pueblos cuando ellos llegaban? Todo era transformado. Llegaron los hijos del Dios Altísimo. Dicen que Jehová es ¿qué? ¿Varón de qué? De guerra.
varón de guerra, varón de batalla, de justicia. ¿Quién era David? Era un guerrero que espantó y tumbó al grandulón Goliat, que estaba atentando contra el pueblo de Dios y contra el ejército de Dios. Y no había muchos pantalones allí con todos estos generales experimentados, formados. Con el grupo de marines que habían allí, no había fuerza. Y vino un enano pequeño, pastor de ovejas, pero que tenía la transformación de Dios y la visión de Dios, y tomó una piedra, y la piedra no fue la que tumbó a Goliat, sino fue la palabra y la fe. Dice: hoy mismo te pondré como banquete en las mesas de los buitres para que se traguen todo tu cuerpo y tu cabeza. Y agarró la cabeza y se la cortó y lo tumbó. Fue la palabra, fue la tenacidad, fue la acción de este joven pastor pequeño que no le quedaba ni siquiera, no se pudo colocar la armadura porque no le quedaba, no era un guerrero, pero había sido procesado en el campo, había peleado con leones, había peleado con osos, había enfrentado tormentas, había sanado y restaurado las patas quebradas de muchas ovejas, y esta es la similitud de lo que Dios hace con los líderes en Cristo Jesús. Nos enseña a pelear contra toda dificultad natural, contra toda dificultad o acechanza contra un pueblo el cual ha sido llamado ovejas del rebaño del gran y buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, quienes estamos liderando en este tiempo en la iglesia, tenemos la noble misión de glorificar y de honrar la gloria de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro trabajo y a través de nuestro servicio. Fuimos transformados como Pablo. Se nos quitó la visión por un tiempo, estuvimos confundidos, no sabíamos ni siquiera qué hacíamos en la iglesia. Pero a medida que va pasando, Dios va añadiendo visión y Dios va añadiendo el empoderamiento necesario para que entiendas de que no va a tener que ir el pastor a orar en la casa de nadie, sino que tú lo puedes hacer. De que no va a haber necesidad de que vaya la hermana Rosalina o el pastor Joan a la casa a ungir a un enfermo, porque tú tienes la autoridad para hacerlo y Dios te va a respaldar, porque no es el pastor Joan ni la hermana Rosalina la que hace milagros ni los que transforman las cosas con oración. Es Dios. Es Jesús en la boca, en los labios de aquel que cree y de aquel que sabe que Dios le ha dado una identidad, de que Dios le ha cambiado, que no es el mismo de antes, porque todas las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas son hechas. Ahora fíjense, cayó de su vista. ¿Qué fue lo que cayó? Escama. ¿Qué bota la serpiente cuando está en el proceso de cambio? Escamas a través de su cuero. ¿Qué es lo que botan las personas cuando se les muere la piel o cuando tienen una enfermedad? ¿Qué botan? Escamas. ¿Qué estaba botando Pablo de sus ojos? Estaba botando la enfermedad, estaba botando la muerte que sus ojos habían presenciado, que sus ojos habían impulsado, y ahora era lleno del Espíritu. Espíritu, que es simbología de aceite. ¿Para qué se utiliza el aceite? Para ungir. ¿Qué es ungir? Desde el punto de vista de las ovejas, es sanarlo, es embadurnar, ¿sí? Es llenar a la oveja de aceite para que las moscas, los parásitos, la enfermedad que haya en ella sea quitado. Por eso es que dice que cuando el Espíritu Santo entra a la vida de aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, empiezan a caer todas esas escamas, empieza a salir toda esa enfermedad, empieza a ser transformado, a ser sanado y a ser purificado. Y esto era lo que estaba pasando con Pablo. Caen como escamas de sus ojos y ahora tiene una visión nueva, diga conmigo, una visión cristocéntrica, donde Cristo es el centro, es la verdad, es el camino y es la vida. Una vida en abundancia, es una vida diferente, es una vida transformadora, es una vida en libertad, donde somos realmente libres del pecado, libres de la tristeza, del yugo, de la maldición generacional, del alcoholismo, de la prostitución, de la homosexualidad, de la tacañería, de la gula, de todas estas cosas que para nada aprovechan al ser humano. Y somos despojados de esta naturaleza humana, de esta naturaleza pecaminosa, y somos ahora levantados como hijos del gran rey con los beneficios
de Dios para nuestra vida. ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestra vida? ¿Qué dice las Escrituras? Que son buenos, mejores que los nuestros. Mejor que lo que hay en nuestra vida. Ya cuando Ricio Javier fue sacado de allí, de cuidado intensivo, ya estaba destinado para estar en este lugar, dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba preparado para que estuviese en este lugar. ¿Dónde estará mañana? Dice la palabra de Dios que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es decir, es progresivo, va en aumento, va en crecimiento. Esa es la vida de un cristiano, debe ir en crecimiento. Por eso es que los pastores insistimos, venga a la iglesia, venga a oír palabra, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, no deje que se te quite la identidad. No estás viniendo aquí solo para oír un mensajito del pastor Joan o un mensajito del que está predicando. Debes venir a este lugar a buscar el alimento y a buscar la llave, el switch que te lleve al nuevo nivel. Pero eso no es solo en lo físico, no es solo en lo que yo tengo que hacer, sino tiene que empezar en nuestra mente, porque dice la palabra que nos arrepintamos. ¿Significado de arrepentimiento? Cambia tu forma de pensar. Si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de actuar y de vivir. La respuesta será diferente. Tú tienes que ser diferente. La diferencia se manifiesta en ese liderazgo. No seas tímido, no te dé miedo, no mires, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No. Lamentablemente en el reino de los cielos hay que ser irreverente con respecto al liderazgo del mundo. Reverencia para Dios, pero irreverente para el mundo, porque el mundo te quiere frenar, el mundo te quiere detener, pero Dios te quiere prosperar, te quiere avanzar y te quiere aumentar. Yo no sé si te le da un aplauso a Dios. Qué sabroso. Por eso es que yo no soy el mismo de hace 10 años. Por eso es que no soy el mismo de cuando empezó mi juventud, que tenía grandes escenarios, grandes gente, mucha fama, pero que no tenía vida y no tenía propósito. ¿Qué ha pasado con esa gente a la cual yo les presenté muchos artistas o a los cuales los animé y los hice hacer la ola y los hice gritar de euforia? ¿Qué pasará con ellos? Quizás muchos murieron esa noche, quizás muchos otros murieron después en las drogas, en el alcohol, en los vicios. Después de una fiesta casi lo que sucede es eso. Pero hoy, después del 13 de mayo del año 2005, cuando mi vida fue convertida en Cristo Jesús, gracias a mi suegra que llevó a un evangélico loco a predicar los miércoles a la casa y que yo fui convertido por ese que yo no le creía, que no lo quería, que me fastidiaba, pero que Dios hizo esa intervención de Pablo en mi vida y me cambió y me transformó. Ahora puedo decirle cuántos líderes cristianos están predicando y cuántos pastores hay hoy en muchas iglesias gracias al trabajo que he hecho en Cristo Jesús. Es maravilloso. ¿Cuánta gente hemos impactado? ¿A cuánta gente hemos motivado? Por eso es que yo vengo a este lugar y le digo, búscame. Dime, pastor, ¿cuándo me dejas predicar? Pastor, enséñame. ¿Cómo puedo hablar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Porque ese es mi propósito de vida. Enseñarle a las personas. Yo nunca he querido estar aquí. Nunca he querido estar de principal en un lugar. Yo no soy el techo de nadie. Soy el piso, la base, el fundamento de lo que Dios hizo en mí para que tú también seas levantado y aumentado. Ayer lo colocaba en el Facebook, en la noche. Lo colocaba y decía, yo soy el producto de la restauración de Jesús en la cruz del Calvario a la humanidad. Yo soy producto de eso, le escogí, le busqué, lo decidí y fui transformado. Fui vivificado en Cristo Jesús. Sigo teniendo errores. Sigo sin ser perfecto, pero buscando la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Buscando cada día mejorar, buscando cada día servir. Me inquieto, me impaciento por tratar de ayudar hasta aquellos que no están pidiendo que los ayude. Pero esa es mi naturaleza, es mi preocupación, porque fue lo que Dios puso en mi corazón. Fue lo que Dios me entregó como misión de vida. Después de que cayeron las escamas, después de que estuve los 3 días sin comer, después de que fueron impuestas las manos para entregar el Espíritu Santo a mi vida a través de mis pastores, a través de los líderes que Dios utilizó, fue entonces una misión. Y esa misión fue entrar en Damasco, entrar en el pueblo para llevar
ahora un mensaje diferente. Así cada uno de ustedes tiene su historia. Así cada uno de ustedes fueron escogidos, fueron transformados y fueron sacados de donde estaban para que hoy sean diferentes. Por eso, Junior, no te permitas seguir siendo el mismo. Sé diferente. Toma lo que te corresponde. Echa fuera todo temor, todo miedo. Francisco, no te dé miedo hablar. No te dé miedo. David no tenía conocimientos militares y tumbó al gigante porque tuvo tenacidad. Grace Sara, no te detengas. Christopher, no se frenen. No dejen que se les pasen los días. Que se les pase el tiempo con los talentos guardados. Patricia, predica el inglés. Ay, pero es que yo no conozco mucho de la Biblia, todavía no sé nada. No importa, ahí tiene al suegro, hable con él. Pregúntele qué puedo decir, qué puedo postear en mis redes. Van a seguir viniendo americanos, gracias a Dios que esta nos la enviaron entendiendo y hablando español, pero van a venir otros que solo inglés y necesitamos predicadores en inglés. Tenemos una locutora que ya me levantó la mano cuando yo pregunté, ¿cuántos quieren ser locutores? Y ahí la dijo yo, fue una de las primeras que levantó la mano, y el Liceo Javier también. Y Dios la va a preparar, se va a dar el momento para que ella pueda predicarle a su nación acá en los Estados Unidos. ¿Cómo? Pero es que no sabemos, pastor, no tenemos lo que usted tiene. No, yo aprendí un poquito de radio y de televisión, sí, pero lo que yo hablo y lo que yo digo hoy es por el Espíritu Santo, no es por mi conocimiento. No fui a institutos bíblicos, no fui a seminarios. Me dotó y me capacitó el Espíritu Santo para hablarles a muchos y puso gracia en mí. Recuerden que a Pablo le dieron la unción para hablarle a los gentiles y para hablarle a reyes y a gobernantes. ¿Por qué? Porque tenía una credencial. Dios te va a dar una credencial aquí, hoy, en esta nación. Te va a dar un documento, te va a dar una carta para que tú vayas en el nombre de Él a cambiar y a transformar generaciones. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Búsquenlo, anhélenlo, oren por eso. Dejen de comer y de beber por 3 días. No les gustó, ¿no? No quieren pasar hambre, ¿no? Les estoy diciendo es que ayunen de las cosas que tienen en su mente, de las limitantes que tienen en su mente. ¿Dónde estabas ayer? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Era posible? ¿Era lógico? No era lógico de que yo estuviese hoy en una iglesia en los Estados Unidos pastoreando. Hace un año no era lógico. Sin embargo, Dios le dio un sueño a mi suegro y a un anciano de la iglesia y me dieron una palabra y yo dije, wow, sí, esto va a pasar. Yo me lo imaginaba en 2 o 3 años. ¿Y pasó cuánto? En días. Me trajo Betty por ahí, por esa puerta, me presentó y ese mismo día, como el Señor había dicho, me entregaron el micrófono de esta congregación. ¿Fue el pastor que estaba en este lugar? ¿Fueron los hermanos? No. Incluso algunos se opusieron. Pero Dios tenía un plan y tenía un propósito. Y el plan y el propósito de Dios es indetenible. Lo que Dios va a hacer con tu vida, con la edad, no importa la edad que tú tengas, no importa el conocimiento que tú tengas, no importa cuánta Biblia conozcas, lo que Dios va a hacer con tu vida, la transformación que Dios va a hacer en tu vida, es negocio de Él, es poder de Él y es gloria de Él. Pablo era un asesino de cristianos, un perseguidor de la iglesia, y Dios ahora lo convertía en un mensajero de su palabra y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Cuál es tu nivel de éxito? Correr unas olimpiadas y cuando llegue ya diga gloria a Dios, como dicen los evangélicos a los que visité. Gloria a Dios, porque Él me trajo y Él me permitió. La NASA espera por Liceo Javier. ¿Qué va a decir Cristo? ¿Qué va a decir Liceo Javier cuando saque su primera publicación de sus descubrimientos, de lo que logra alcanzar en la vida? Gracias a Dios que me rescató de la muerte cuando apenas era un bebé y que hoy me permite darle a la humanidad esto de parte de Dios, porque la gloria es para Dios. Simplemente estudié, me preparé, fui disciplinado, ayuné 3 días, cayeron las escamas de mis ojos para hoy ser este producto de la gloria de Dios. Y bendito y alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Amén. Como el hombre que perseguía, el hombre que mataba, ahora era perseguido y ahora lo estaban buscando para matarlo. El hombre cambió su comodidad, cambió su posición, cambió el lugar que tenía de relevancia. Ahora Dios lo llevó a que comiera o tomara un poquito de su propia
medicina. Ahora el hombre estaba siendo perseguido, pero vio y descubrió en una visión cristocéntrica que no importa lo que digan afuera, que no importa cuánto te persigan, que hay que hacer el trabajo. Hay que hacer la obra de Dios. No importa cuánto te critiquen, no importa cuánto te acechen, no importa lo que digan de ti, tienes que hacer la obra de Dios. Amén. Empieza entonces una cruzada, empieza una serie de acontecimientos y de milagros. Pero a mí me llama mucho la atención, en el caso del paralítico, en el caso de este otro, el paralítico que los amigos metieron por el techo, ¿recuerdan ese pasaje de las Escrituras? Y muchos otros de la Biblia, donde estos discípulos de Dios hacían lo mismo que Jesús. Él no venía y lo levantaban y enseguida lo ponían allí. Vamos a hacer el espectáculo, venga, qué bueno, darle la gloria a Dios. Pero no era el espectáculo por el milagro. Era tan normal la cosa, era tan sencilla que ni siquiera le recogían la cama, sino los mandaban a ellos mismos. Vayan y recojan ustedes sus camas, recojan ustedes lo que hay. ¿Qué significa esto? Que otro no va a hacer el trabajo por ti, que tú tienes que entender cuáles son las miserias las cuales tienes que votar. Tienes que saber cuál era la vieja naturaleza, de dónde te sacó el Señor y lo que tienes que despojarte de tu mente. Arrepentíos, sacaos de tu mente toda miseria antigua. Sacao. ¿Qué dije? Sacaos. Le puse piquete. Sácalo de tu mente, saca esas miserias y entiende que ahora eres una nueva persona, que ahora puedes liderar, que ahora puedes impactar, que ya no eres tú, que ya no es el tímido, que ya no es al que le hacían bullying, que ya no es aquel que no hablaba bien, o aquel que se equivocaba al hablar, o aquel que le temblaban las piernas para hablar aquí. No eres el mismo. Entonces ellos le decían, recoge tu cama, recoge tus cosas y entiende que ya no eres un paralítico espiritual, que ahora tienes autoridad, que ahora las cosas que tú digas se van a hacer porque la palabra tiene poder. Y si estás en sintonía con el Espíritu Santo, tienes poder. Por eso yo le digo a los cristianos, no sigan declarando lo mismo con su boca. No sigan diciendo yo soy malo. No sigan diciendo yo soy tal cosa. No sigan diciendo me voy a morir. Me va a dar un infarto, me va a dar porque te estás acarreando muerte, te estás acarreando para ti cosas que no son el plan de Dios. La palabra tiene poder, entiéndalo. Si tiene poder, entonces utilícelo para hacer cosas constructivas. Yo soy una mejor persona, yo estoy sano, a mí me va a dar alegría, a mí me va a dar gozo, yo voy a tener empresa, yo voy a tener casa, yo voy a tener una vida, un matrimonio en paz, una vida y un matrimonio excelente. Yo voy a tener excelentes hijos, yo tengo una excelente esposa, yo tengo un excelente esposo, yo tengo una generación diferente, yo nací para hacer cosas diferentes, no soy lo que la naturaleza antigua me decía, lo que la cultura antigua me decía, soy lo que Dios ha preparado para mí. Soy la mejor versión de mí. Eso está de moda, ¿no? Todo el mundo anda buscando la mejor versión de ellos. Búsquenla en Cristo Jesús. Búsquenla en las Escrituras. Búsquenla en la que Dios planeó para tu vida. Somos diferentes. Diga conmigo, soy diferente. Soy un agente de bendición. Soy el producto de Dios. Amén. Bendito y alabado sea. Yo creo que el mensaje principal que nos da esta palabra aquí, nos lo da en la transformación violenta, en la transformación radical de Pablo. Puedo decir para que algo cortito para que se pueda memorizar. Saúl, la religión. Pablo, la gracia. Los peces en el mar. Entonces cuando se pescan y se traen acá, a donde está la luz, ¿qué pasa? Hay que sacarle la escama porque no hay quien se los coma. Así mismo es, gloria a Dios. No te digo yo. Mejor ilustrado. Por eso es que nosotros no somos religiosos. Por eso es que nosotros no practicamos religión ni rituales viejos. Porque si no, ¿quién se lo come? Nadie. Jesús es la vida, es el pan de vida. Es algo bueno, es agradable, es fresco. Porque resulta, ¿no?, que aquí, mucho antes de nosotros llegar, yo esto lo voy a decir públicamente porque la verdad tiene que ser dicha, sin temor. Amén. Aquí había un grupo de personas muy buenas, como Pablo, que aman al Señor de una manera, profetizaron,
que aquí predicarían mujeres con pantalón. Lo dijeron desde el punto como si eso fuera malo. Y resulta que estaban profetizando la gracia de Dios para este lugar, que no tiene que ver con vestidos, porque Dios no mira su apariencia, dijo cuando escogió a David, sino mira su corazón. Y entonces aquí estas cosas lo dijeron para acusar a la hermana Rosalina, que era la única que soportaba todos los golpes, para mantener a esta congregación y para mantener lo que hoy está sucediendo y lo que va a suceder en este lugar. Y entonces utilizaron acusaciones, utilizaron cosas, y cuando yo llegué yo dije, pobrecita la vieja, no sabe lo que le espera. Pobrecita la hermana Rosalina, mira el pastor que llegó, Dios mío, ¿cómo hago? Trata con ella. Porque Emilio ya está un poquito más. Pero la base, la simiente de Pablo que hay en Rosalina era difícil. Pero ella, en tiempo récord, también ha empezado a ver lo que el Espíritu está haciendo, lo que Dios está haciendo, y ahora ve que esas palabras que querían lanzar como maldición son una bendición. He aquí que todas las cosas viejas pasaron. No hay fundamento bíblico para el tema este. Dice la palabra, vistan decorosamente. A veces hay faldas que son más, que muestran más que un pantalón. Hermano, Dígame. acuérdese que en los ejércitos del Señor los hombres usaban falda. Así es. Así es. Que le servía para muchas cosas. Serían combinados todos. Así es. Entonces, empiezan a venir cosas nuevas y la hermana Rosalina, Dios mío, pero si esto es diferente a todo lo que he creído durante mucho tiempo. Así era Pablo. Todo cambió, todo era diferente. Dios es diferente. Y ahora por la Escritura lo está viendo y usted se está abriendo a lo que el Señor está haciendo. Porque no somos dueños nosotros de la congregación. No somos dueños nosotros de esto. Es el Espíritu Santo. Ahí salí. Si yo te digo que no puedes volver a entrar para acá si vienes con pantalón, sino que tienes que ponerte una falda, ¿vendrías? No, ¿verdad? ¿Y vas a seguir viniendo? Sí, gloria a Dios. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuántos de los que están aquí no hubiesen venido si aquí le obligáramos a que utilicen una falda? Si Dios le habla, hágalo. Y este tema relacionado directamente con la religión es la misma estrategia que el enemigo utilizó y que sigue utilizando con los rabinos ortodoxos para alejar a la gente de Dios. Crearon más de 1900 leyes que ellos mismos no podían soportar. ¿Para qué eran esas leyes? Para que la gente no conociera la gracia de Dios y se alejara de la gracia de Dios por una guerra ideológica y cultural que también las Escrituras nos hablan. Ismael e Isaac. Entonces, esto mismo sigue todavía en la mente de muchas personas y siguen distorsionando el mensaje de Cristo Jesús, quien vino a morir por todos y quien le dio el reino de los cielos a un ladrón que tenía al lado de él en la cruz. Pablo es bautizado de una vez, lo llevaron a tribunal disciplinario, lo pusieron acaso lo ungieron 200 hermanos y le dieron mamonazos aquí para sacar el demonio que mataba a cristianos. No. Recibió el Espíritu Santo, fue convertido, cayeron las escamas, inmediatamente, ¿qué dice la palabra? Que fue bautizado, aceptó en compromiso como persona. Aún no estoy listo para esto. ¿Cuándo vas a estarlo? Si ya Dios te intervino. Pablo dijo, no, todavía no, yo tengo que esperar un tiempo, porque acuérdense que yo venía por el camino a matar gente, y entonces, bueno, imagínense, no, de una vez empezó a orar y dijo, Señor, llamaron a uno de sus discípulos y ¿qué dijo? Déjeme ver, porque hay que ver si de verdad Pablo no está matando gente. Y no, dijo, Edme aquí, Señor. Y lo mandaron a una misión nada fácil. Ir a darle la vista al que los mataba. Pero cumplió, porque ya Dios lo estaba haciendo, era parte del proceso. Entonces yo veo ese Pablo en usted, que ha conocido y que conoce las Escrituras, pero que no había visto la revelación en las Escrituras. Que no es lo mismo pararse aquí, contar una historia y darle mi propia opinión, a ver lo que el Espíritu nos está hablando. Dice en Apocalipsis, lo que Dios está hablando,
a su iglesia, en el Espíritu. Y es lo que necesitamos, porque esta nación necesita de gente llena del amor de Dios, llena de la presencia de Dios para restaurar, para sacar. Por los frutos los conoceréis. ¿Dónde está esa gente que un día levantó maldición en palabras contra esta congregación? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus frutos? Hermanos, tienen tiempo de que lean las Escrituras. Yo no estoy predicando nada fuera de las Escrituras. Es solo lo que Cristo Jesús nos dijo. Vengan a este lugar. Vengan, les esperamos para que ustedes también, igual que nosotros, sean parte de ese ejército de liberación y de transformación de las naciones en Cristo Jesús.